Leyendas de la Patagonia Argentina. La Cueva de las Manos, el Nahuelito, el Coihue y el Arrayán, el Gigante Nostech y el Cerro Chaltén. Recopilación de datos, presentación de PowerPoint, interpretaciones y relato por Matilde Pettengill. La Patagonia Argentina. Toponimia. La Patagonia fue llamada así por los europeos al ver enormes huellas al llegar a la costa atlántica y dedujeron que sus habitantes eran gigantes. Los nativos de la zona, los tehuelches, calzaban grandes botas de piel para caminar sobre el hielo, dejando sus huellas gigantescas. Los gigantes patagónicos son mencionados en la crónica de Antonio Pigafetta de 1520, Viaje alrededor del mundo. El mapa muestra en color rosado la zona correspondiente a la Patagonia Argentina. Límite norte, el río Colorado, va desde la cordillera de los Andes hasta el mar Argentino. Límite sur, Isla Tierra del Fuego e islas del Atlántico Sur. Lugares mencionados en las leyendas son los museos paleontológicos de Neuquén, el lago Nahuel Huapi en Río Negro, la Cueva de las Manos en Santa Cruz y el Cerro Chaltén o Monte Fitz en Santa Cruz. Algunas etnias de la Patagonia Argentina. En la zona continental, al norte los mapuches y al sur los tehuelches. Ambos hablan la lengua mapudungún. En la isla Tierra del Fuego, los onas y los yaganes. En las imágenes se pueden observar a la derecha arriba una familia mapuche, abajo caciques tehuelches y en el centro mujeres tehuelches. Cueva de las Manos, Río Pinturas, Santa Cruz. Arte rupestre de 7000 años antes de nuestra era. Se observan figuras que reproducen la vida cotidiana de los pueblos cazadores-recolectores. Las más famosas son unas 800 impresiones de manos, en positivo y negativo. Positivo se refiere a que se apoya la palma de la mano teñida con pintura sobre la pared. Negativo, se apoya la mano sin pintura en la pared y se esparce pintura alrededor de ella. En este método de aerografía, el material cromático se aplicaba en forma de aerosol soplado a través de los huecos medulares de pequeños huesos de animales. La mayoría de las imágenes son manos izquierdas. También hay siluetas de animales, como por ejemplo guanacos y avestruces. La representación de figuras humanas es con formas lineales. Hay motivos geométricos, principalmente espirales, que representarían simbólicamente a las deidades. Los colores dominantes son en la gama de rojo, ocre, amarillo, blanco y negro. Los colores los obtenían de frutos, plantas y rocas molidas. Utilizaban la grasa y sangre de los animales como aglutinante. Los temas corresponden a 3 períodos. El primero, menos abstracto, relacionado con la caza. El segundo, con las manos. Y el tercero, utiliza la geometría. Se desconoce el significado de los mismos. Hay hipótesis
que formaría parte de un ritual. Otra hipótesis es que, al plasmar las huellas de sus manos, era una manera de dejar constancia de su presencia en el acto. Leyenda de la cueva de las manos. Era verano. Una joven aborigen tehuelche escuchaba el rumor de las cristalinas aguas del río que unos momentos antes habían bañado su cuerpo, haciéndolo estremecer con el frío que traía desde las cumbres nevadas. Ahora el sol secaba su cuerpo y su ropaje, devolviéndole el calor llevado por el río en el agreste paisaje patagónico. Luego de arreglarse su cabellera, se colocó la vincha típica que usaban los tehuelches. Un poco más allá, río abajo, una débil columna de humo indicaba el lugar donde se encontraba acampando su tribu, de costumbres nómadas. Después, la joven subió por el sendero junto al barranco que encajonaba al río, hasta llegar a una saliente rocosa que coronaba la meseta. Sus pasos la llevaron a la entrada de una pequeña cueva. Desde ahí se podía contemplar un majestuoso paisaje, el río pasando lentamente allá abajo, bordeado por la típica vegetación de árboles coigües y canelos y plantas herbáceas tusoc, como el neneo y la tónica verbena. La joven sentía una gran ansiedad, porque en unos momentos se encontraría por primera vez con un joven aborigen con el que habían acordado una cita. El joven llegó y ambos se tomaron de las manos, mientras el aire cálido del verano transportaba el rumor del río. Todo era belleza y armonía en la hermosa tarde. De pronto, una gran roca rodó desde lo alto, alcanzando a la muchacha, que cayó al suelo desvanecida por el golpe recibido imprevistamente. El joven se apresuró a socorrerla, pero vio cómo otras piedras amenazaban caer sobre ellos. Entonces corrió para sostenerlas, evitando que pudieran sepultar a la joven. El muchacho sostuvo las rocas con tanta fuerza que la sangre brotó de sus manos, quedando impresas en las piedras de manera indeleble. El joven pidió auxilio a la toldería, que en esos momentos se encontraban haciendo unos preparados para teñir las prendas que confeccionaban. La tribu acudió de inmediato y el cacique les pidió que ayuden a sostener las rocas mientras él socorría a su hija. Así lo hicieron, y el cacique pudo sacarla de entre las piedras. La joven salió ilesa y sonriente, y agradeció a todos por su ayuda. La calma retornó al lugar. Entonces, los integrantes de la tribu retiraron sus manos de las rocas, pero sus huellas quedaron impresas con los diferentes colores que habían estado preparando para la tarea del teñido del ropaje que elaboraban. En agradecimiento a la salvación de su hija, el cacique eligió ese lugar para que se realicen cultos de agradecimiento a los nen o espíritus de la naturaleza, incluyendo en las ceremonias la impresión de nuevas huellas de manos como recordatorio de haber sostenido las rocas. Paleontología. Reconstrucción de dinosaurios extintos en museos de Neuquén. A la izquierda se observa el Argentinosaurus, dinosaurio que vivió
hace 97 millones de años, uno de los animales terrestres más grandes del mundo. Tamaño 40 metros de largo y 15 metros de altura al erguir el cuello. Peso 80 toneladas. Era herbívoro. Alcanzaba los frutos de los altos árboles como la araucaria. Solo se recuperaron algunos huesos y vértebras que están en el Museo de La Plata. A la derecha, el Giganotosaurus, dinosaurio que vivió hace 99 millones de años, tamaño 12 metros de largo, peso 8 toneladas, depredador. Encontrado el esqueleto casi completo. Los restos están en el Museo Bachmann en Neuquén. Nahuelito, el monstruo del lago. Lago Nahuel Huapi, en lengua mapudungún de los mapuches, significa Isla del Jaguar, en referencia a la isla Victoria, la más grande del lago. La ciudad de Bariloche se encuentra en la ribera de este lago. Las imágenes muestran a la izquierda el lago Nahuel Huapi y a la derecha una foto del Nahuelito de 1988. El Nahuelito o el monstruo del lago es una serpiente marina mítica. Hay leyendas de los aborígenes de monstruos acuáticos que perviven en la actualidad. La primera dice así: un monstruo al que llaman el sueiro se dice que sale de los lagos de noche, posee el cuerpo del tamaño de una vaca y deja huellas como las de un pato gigante. Es carnívoro y se alimenta de vacas. La segunda leyenda dice que se parece a el cuero o manta del diablo, de una leyenda de los nativos mapuche de la zona que lo describen como un cuero de animales que se transforma en una serpiente voladora con garras. Sobre su cabeza sobresalen dos apéndices como tentáculos que terminan en un par de ojos rojizos. Debajo está su boca, como ventosa, que absorbe los fluidos de su presa hasta dejarla seca y muerta. Su forma de atacar, estando cerca, hipnotiza a su víctima, la atrapa con sus afiladas uñas, la arrastra al fondo del lago, la mata sofocándola, luego le absorbe la sangre y fluidos. Por su cuerpo aplanado, algunas personas lo asocian con una criatura semejante a una mantarraya. La tercera leyenda dice que hay otra criatura acuática parecida presente en la mitología mapuche, el guiribilo, un tipo de zorro de agua de fuerza descomunal. Aparece cuando baja el nivel de las aguas, con su gran cola enreda a los humanos y animales que se bañan en sus aguas, los lleva al fondo del lago y se alimenta de ellos. Hipótesis a favor de su existencia. A. Sería un sobreviviente de la época de los dinosaurios, un plesiosaurios, un reptil extinguido. B. Mutación de algún animal local por los experimentos nucleares de la zona. Y C. Un submarino de origen desconocido que emerge su periscopio. Hipótesis en contra. Troncos a la deriva, burbujas de gas que agitan la superficie, pero no explican los movimientos de cuello y cabeza. Árboles endémicos de la Patagonia. Coihue es un árbol nativo de Argentina y Chile. En Argentina crece en las cercanías de la cordillera de los Andes, desde Neuquén hasta Chubut.
Se encuentra en bosques frondosos de parques nacionales, como los Alerces y Nahuel Huapi. Alcanza 45 metros de altura. Su madera se usa en carpintería y también ornamental. Arrayán es un árbol nativo de Argentina y Chile. En Argentina crece desde Neuquén hasta Chubut. La corteza es de color castaño cuando el árbol es joven y anaranjado cuando es adulto. Está cubierta por una capa de textura sedosa que se desprende al contacto. Alcanza los 20 metros de altura. Su madera es dura y se utiliza para fabricar utensilios domésticos. Su fruto es una baya comestible de color mora violeta negruzco llamado arrayán. De estos frutos, los indígenas elaboran chicha, una particular bebida. Las hojas, corteza y flores son estimulantes, tónicas, diuréticas, anticatarrales y astringentes. Leyenda del coihue y el arrayán. Hace mucho tiempo vivía en la zona de los lagos una familia compuesta por el padre, la madre y 2 hijos. Estos niños eran muy distintos, tanto físicamente como en su personalidad. El mayor era de apariencia física débil y bajo de altura. Era reflexivo, paciente y le gustaba la contemplación. Solía cazar al acecho y explicaba que la astucia era la mejor estrategia para ser exitoso en la vida. El menor era corpulento, impulsivo, impaciente y agresivo. Estas diferencias entre los hermanos eran motivo de frecuentes discusiones, tanto en su manera de encarar los asuntos de la vida diaria como en su pensamiento. Más de una vez llegaron a agredirse físicamente, ocasiones en que el mayor salía lastimado. Pero él no se quejaba, simplemente decía que el tiempo le daría la razón, esperando a que ello ocurriera. Sus padres aceptaban esta situación de sus hijos con resignación. A medida que los chicos crecieron y se hicieron hombres, las riñas eran cada vez más frecuentes y violentas, hasta que un día una de las peleas de los hermanos fue tan grave que terminaron con heridas. Los padres entonces decidieron recurrir al ser creador de sus creencias, a Nenechen. Le brindaron el culto pillán o culto a los ancestros, rogándole que los ayudara a solucionar el problema entre hermanos. Recibidas las plegarias, Nenechen decidió bajar a la tierra para pacificar la convivencia entre los hermanos. Sin embargo, no los pudo convencer. Entonces, Nenechen, ayudado por los espíritus de la naturaleza, Onen, decidió aplicar la relación de reciprocidad entre el humano y la tierra o naturaleza, el ñuque Mapu. Levantando sus manos, dio la orden de que los hermanos debían convertirse en árboles, que convivirían uno cerca del otro, pero al estar arraigados no podrían volver a agredirse. Al mayor lo convirtió en un arrayán y al menor en un coihue. Como es sabido, frecuentemente se los encuentra juntos, pero las diferencias entre ellos han subsistido. El arrayán es de crecimiento lento y paciente. El coihue, en cambio, es de crecimiento rápido
impetuoso y mucho más corpulento. Frecuentemente, un coihue brota de entre las raíces del arrayán y en su crecimiento vertiginoso lo tuerce o lo inclina, lo sobrepasa en tamaño y energía. Pero el arrayán permanece inmutable, espera, y finalmente el coihue termina su vida, dejándolo vivo al primero, que sigue inmutable, viviendo sus miles de años. Es el premio a la paciencia, es la victoria de una conducta reflexiva sobre otra impulsiva. Nenechen así lo ha querido. Cerro Chaltén o Monte Fitz. Cerro Chaltén, en lengua aborigen tehuelche, significa montaña humeante, no por ser un volcán, sino por la neblina. Llega a los 3.500 metros de altura. Es muy escarpada para escalar. Es considerado sagrada por los aborígenes tehuelches y forma parte de su cosmogonía. La leyenda dice que en su cumbre se posó Elal, el gran héroe patagónico, con su cisne. Leyenda del gigante Nostex. Leyenda tehuelche de la creación. Kooch, el gigante Nostex y Elal. Kooch es el creador primigenio, mora en el cielo. Vivía en las tinieblas en los inicios del tiempo y, abrumado por la soledad, lloró tanto que de sus lágrimas se formó el mar primordial. Así surgió el primer elemento, el agua. Al advertir el aumento de las aguas, detuvo el llanto con un profundo suspiro, formando así el segundo elemento de la naturaleza, el aire. Este aire o viento apartó las aguas de la tierra y se crearon la tierra firme y las numerosas islas, siendo la tierra el tercer elemento. Para lograr ver su creación, rasgó el manto de tinieblas del cielo y con ello nació el sol. El calor del sol, al entrar en contacto con el mar, dio origen a las nubes. El viento persiguió a las nubes y su risa retumbante dio origen al trueno. La nube fulminó al viento con la mirada y así nació el relámpago. Para iluminar la oscuridad de la noche, cuando el sol se aleja del cielo, apareció la luna. Dos gemelos se encargaron de dar o quitar color al día y la noche. Wun daba color al amanecer y Etensher recogía la claridad al ocaso. Kooch, con otro suspiro, formó una isla en el océano Atlántico habitada por animales y gigantes. Nostex fue uno de esos gigantes. Nostex engendró un hijo de la nube, Elal. Kooch le advirtió a Nostex que su hijo lo superaría en poder. Entonces la tierra se sacudió con grandes temblores. La ratona Tucutucu rescató a Elal y lo escondió en lo más profundo de su cueva. Pasó el tiempo y Elal creció desarrollando una gran fortaleza física. Ya adulto, Elal decidió irse de la mítica isla de gigantes, montado en un cisne, junto con otras aves. Viajaron hacia el oeste y descendieron en la cima del Cerro Chaltén. Todo era hielo y nieve. Entonces agregó un cielo y tiempo templado.
creando las estaciones. Al ver el desierto, Elal convirtió a las aves que lo acompañaron en humanos, los tehuelches. Les enseñó a proveerse de alimentos y les reveló cómo hacer fuego, el cuarto elemento, para cocinar sus alimentos. Nochtej desafió a Elal, pero en la lucha Nochtej perdió la vida. Los gigantes de la isla quisieron vengar la muerte de Nochtej, destruyendo la obra de Elal. Elal no podía enfrentarse a todos ellos, entonces separó el mundo de los hombres del mundo de los gigantes, pero al hacerlo, los tehuelches se convirtieron en seres mortales. Dice la leyenda que en algunas de esas islas del sur vive Elal, que escucha historias que le cuentan los tehuelches resucitados que llegan para quedarse con él. Fin.